Muy bien, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a continuar con la lección 5 del curso La Iglesia Cristiana. Y am, bueno, entonces los que están entrando en este momento también, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Lo que voy a hacer es compartir mi pantalla de nuevo. Un momento, solo para arreglar algo. Y bien. Ahora sí, estamos bien. Ok, excelente. Entonces, tenemos la lección 5 hoy con el tema Antioquía cerca de Pisidia. Hoy veremos, vamos a estudiar Hechos 13. Y ahí veremos que durante su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Y ahí Pablo les anunció el cumplimiento de las promesas dadas por Dios cumplido en Jesucristo y compartió las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado. Y por medio de su mensaje, el Espíritu Santo obró la fe en sus oyentes y hoy en día este sigue siendo igual. Dios sigue usando a sus discípulos para ir y anunciar a Jesús. Otros están entrando. Bienvenidos a todos y vamos a empezar con la oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que yo entienda mejor cómo podemos hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que me aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Muy bien, bienvenidos a los que están entrando en este momento. Muy bien. Y bueno, entonces los objetos que tenemos, iniciamos con el estudio usando el método de las 4C. Luego hablaremos del proyecto final. La quinta pregunta del proyecto final, explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Y en la última parte vamos a hablar un poco más del propósito de Academia Cristo. Y entonces, esto es todo para el día de hoy. Y vamos a empezar entonces con el captar, pensando en el captar para la lección, para la historia de hoy. Um, en este captar, pues vamos a imaginar un escenario, conectarlo a la historia de hoy, obviamente. Entonces, este es el escenario que tenemos. Imagina, que usted está visitando un grupo de fe por primera vez. Y cuando termine el tiempo de adoración, el líder le mira y le pide que comparta un mensaje con las personas reunidas ahí. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Entonces ustedes pueden escribir sus comentarios en el chat para escuchar de más personas. Y también puedo recibir algunas respuestas de voz alta. Pero bueno, todos pueden pensar, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer si, si es la primera vez en este grupo? ¿Qué es el mensaje que quiere compartir con ellos? Pueden comentar en el chat algo sencillo, no tiene que ser algo
tan grande o tan largo. Noemí, gracias. Excelente. Hablaría de lo que Cristo ha hecho por mí y cómo me salvó. Muy bien. Marisela, ¿quiere comentar? Em, ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por mí como... No entendí muy bien la pregunta, discúlpeme. Sí, ¿qué es el mensaje que va a compartir con un grupo? Si es la primera vez o la única vez que tiene la oportunidad de hablar con ellos, ¿qué va a decir? Wow, tendría mucho que decir porque he sido salva por pura gracia de Dios. He recibido sanidad, he sido, no sé, he recibido tantas maravillas de parte de Dios que a mí me gustaría que toda la gente conociera de Ujú, Él porque me acerqué precisamente por sanidad. Estando yo enferma de COVID, Dios me sanó estando a orillas de la muerte. Enfermamos mi esposo y yo, y mi esposo falleció, y Dios a mí me sanó, me habló, me mostró su palabra y me dijo, levántate. Fui sana en un instante, dejé el oxígeno porque estaba enferma de gravedad. Fui sana en un instante con una oración por teléfono. Una hermana estaba orando por mí y en ese momento fui sana. Y estaba, le digo, estaba con, ya hasta se me, ¿cómo le diré? Hasta se me traba la lengua, porque sí, fue una sanidad increíble y Dios restauró mi salvación porque yo desde niña había recibido de la palabra de Dios, pero nunca estuve en el camino, nunca pertenecía a una iglesia. Yo era de, yo era católica durante toda mi vida, durante 38 años. Fui católica, toda mi familia recibió esa doctrina de mi parte, de mi familia y todo. Y cuando yo recibo a Cristo, vino a mi mente todo lo que yo conocía de Dios, revivió en mí todo el mundo cristiano. Y ahorita estoy por cumplir 5 años en el camino del Señor y no termina mi gozo, no termina mi relación con Dios y estamos asistiendo a una iglesia cristiana, toda mi familia. Estoy impresionada por eso, porque nunca pensé ver a mis hijos en sirviendo al Señor, ahí todos juntos y todos, gracias a Dios, mis hijos que somos 5 adultos, 6 adultos, no sé cuántos somos, pero todos fueron salvos, gracias a Dios, se acercaron. Pertenecemos a la iglesia junto con nuestros hijos. Somos un grupo de 12. Nos dicen la familia Luna por el apellido de mi esposo. La familia Luna somos 12. Asistimos a la iglesia, servimos, eh, evangelizamos, hacemos grupos de ayuda y una infinidad de actividades que estamos encantados, estamos emocionados sirviendo a Dios. Y aquí estamos. No es la única maravilla que nos ha pasado. Sabemos que Dios es grande, que Dios es sanador, porque no ha sí. sido una, como le digo, han sido muchos procesos que hemos pasado preciosos, preciosos, impresionantes, que parece que un día no vamos a amanecer y Dios nos levanta de manera increíble. Y no sé, no hubiera estructurado el testimonio en sí, Ujú. pero en general ese es. Sí, gracias, Marisela. Sí, algún testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Gracias, Marisela. Y gracias a todos comentando en el chat también. Hay respuestas excelentes ahí. Desiderio, un comentario más y vamos a iniciar con la parte de contar. Amén, que le bendiga, hermano pastor. Agradecemos al Señor por el privilegio que Él nos concede de estudiar su palabra y pues yo diría que también dar el testimonio que Dios hizo en nuestras vidas y poder predicarle a
a las almas que se acerquen al Señor, que en Él hay perdón, hay salvación, Él tiene poder para liberarnos de todo pecado y maldad y poder acercarnos a Él, sería mi mensaje para la humanidad. Si Dios diera la oportunidad de predicar su palabra, solamente, hermano. Ujú. Gracias, Desiderio. Muy bien. Y gracias a todos comentando en el chat. Lidia, Fanny, Luis, Alberto, Elda. Sí, muchos hablando de Yelitza, Damaris también hablando pues de la salvación, de la fe, de lo que Jesús hizo por nosotros, el perdón de los pecados, la gracia de Dios. Um, Excelente. Gracias por todos los comentarios ahí en el chat. Excelente. Bueno, con la historia de hoy tenemos el mismo escenario. Tenemos Pablo. am, Pablo está en Antioquía de Pisidia y tiene la oportunidad de compartir con ellos un mensaje. Entonces vamos a leer este mensaje de Pablo hoy en la historia de Hechos 13 a 52. Y solo para comentar dónde estamos, pueden ver aquí dónde está Antioquía de Pisidia. Está en la mapa aquí, en la parte um, arriba de este mapa. Um, pero bueno, entonces Pablo está ahí, es un día de reposo, está en la sinagoga. Vamos a empezar con el verso ah, 16 para iniciar la historia de hoy. Hay mucho para compartir, pues mucho para leer con esta historia. Voy a iniciar con 16 para leer todo um, antes de empezar el estudio que tenemos también. Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo, escúchame ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder durante unos 40 años. Los toleró en el desierto. Y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, me agrada David, el hijo de Jesé, porque sé que Él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno, del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Ustedes, hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes. No reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a estas palabras al condenar a Jesús. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara.
Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo, que dice, Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así, yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo, no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a una generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios, pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio, y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios. Bueno, ahora continuamos con las preguntas de considerar, empezando con los personajes en la historia. Hay muchos en esta historia. Y bueno, entonces, ¿quiénes son los personajes en esta historia?
Luisa, Buen día, hermanos, buen día, pastor. Dios les buen día. bendiga. Bueno, la historia refiere a muchos personajes. Hay unos que los refiere, pero no tuvieron una actividad en ese relato, como por ejemplo Samuel, Saúl, David, Isaí, Ujú, Jesús, Abraham. Pero hay otros que sí tuvieron una participación allí activa en ese relato, como Pablo y sus compañeros, dice acá, los varones ujú, israelitas que escucharon el mensaje, los gobernantes de Jerusalén. Fueron Bernabé, otro más, unos prosélitos que menciona aquí que eran piadosos y unos ujú. judíos también que menciona al final casi al final del texto. Excelente, excelente, gracias, Luisa. Sí, hay varios que están mencionados en el sermón, pero sí, hay otros que están presentes ahí. Y habla de la obra del Espíritu Santo también, pero excelente con la explicación de los personajes que encontramos en la historia. Bien, los objetos que tenemos en la historia. Luisa. Me da pena participar mucho, pastor, pero bueno, como nadie levantó la mano, yo observé que estaban las sandalias, menciona la cruz, menciona el Ujú. polvo de los pies de Pablo y de Bernabé. Excelente, sí. Pronto habían San- otros y no los observé. no, excelente. Sandalias, el madero, la cruz, bajándolo del madero. Am, sí, Sí, excelente. ah, también menciona el sepulcro Ah, ok, sí, sí, no en sé el versículo cuál vio. 29. Sí. Ujú. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces hemos hablado de los personajes, los objetos. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? Ah, sí, Danit, gracias por compartir los objetos. Muy bien. Están en la sinagoga, excelente, sí. Alberto, ¿Me escucha, profe? sí. Eh, bueno, en Antioquía de Finicia, dice, Ujú, es donde ocurrió esto, sí, en Antioquía, en la sinagoga en Antioquía de en Pisidia. la ciudad de Pisidia. Excelente. Ujú, Entonces, ahí sería el lugar donde que ocurrió todo esto. muy bien. ¿Eh? Gracias, Alberto. Y sí, muy bien. Y Fabio mencionó Asia Menor, en la actual Turquía. Excelente. Pero sí, en esta ciudad, en la sinagoga, en Antioquía de Pisidia. ¿Y cuándo ocurrió la historia? En general, no necesitamos un año específico. Mario. Hola, hola, profe, buenos días. Oh, Mario Liz, buenos días. Adelan- Este, en su Sí, viaje Ah, Mario. misionero de Pablo y Bernabé a Antioquía, eso lo tengo resumido Ujú. así. No sé si En su hará viaje falta algo más. misionero, excelente. Sí, señor. Mariolis, ¿algo más para compartir? sí, profe, yo tengo que los hechos ocurrieron después de la muerte del rey Herodes. En el versículo 12, 23 dice, un ángel del Señor le dio por cuanto no dio la gloria a Dios y expidió comió de gusanos, ¿verdad? Entonces ahí empieza el viaje, después de eso empieza el viaje de Bernabé y Saulo, ¿verdad? Su primer viaje misionero, ¿verdad? Y desde ahí descendieron hacia Leucosia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamini. Y desde
la isla de Paso, donde se encontraron al mago, o sea, corre la historia donde encuentran al mago, al falso mago, que se llama Belcebú. Y entonces después de la... Sí, gracias Mariolis. Muy bien. Entonces, sí, estamos en este viaje misionero de Pablo y Bernabé. Am, y bueno, es un día de reposo en la historia. Excelente. El problema que tenemos, ¿cuál es el problema que tenemos en la historia? Hola, profe, Alberto. Sí, Alberto. Bueno, sobre todo lo que menciona al final, cuando se juntó toda la ciudad, bueno, los religiosos judíos tuvieron celos, entonces trataron de inventar cosas contra Saulo, contra Pablo y Bernabé, en este caso, Ujú, quienes, o sea, y lo echaron de la ciudad, en ese caso. Rechazaron el evangelio. Pablo le dice que porque ellos rechazaron como judío, alcanzó también a los gentiles. Los gentiles se ujú, pusieron contentos por eso. Pero sería básicamente uno de los problemas. ujú. Excelente, Alberto. ¿Y un problema más para compartir, Desiderio? Sí, hermano, casi lo mismo que dijo el hermano, pues que se oponían a no querer recibir la palabra de Dios porque les había entrado celos a los judíos que estaban ahí, pues les entró celo y le empezaron a ver cómo echarlos a Pablo y a Bernabé porque miraban que se estaban acercando muchas personas a oír la palabra de Ujú, Dios. Yo creo que ese es el problema que hubo ahí, ujú. solamente, hermano. Sí, sí, excelente Desiderio. Y vamos a escuchar también a Marisela, el último comentario. Adelante, Marisela. Pudiera mencionarse como un problema donde dice que Juan Marcos se alejó de ellos, aunque no veo el problema específico que haya surgido, pero se apartó, ya no continuó con ellos el viaje. Ok, gracias, Marisela. Excelente. Estaba buscando en... Sí, sí, en dónde exactamente habla de este desacuerdo. Pero bueno, am, regresa ante el, el siguiente viaje también. Am, pero bueno, ok, muy bien. Entonces, para continuar, me gustaría pasar más tiempo con las siguientes preguntas de las preguntas de consolidar. Entonces, vamos a hablar ahora de los problemas y si hay soluciones. Am, pues ya hemos hablado de los judíos am, que rechazan la palabra y causan problemas a Pablo. Y pues la solución es, pues Pablo está diciendo que este mensaje es para los gentiles también. Y los gentiles oyeron la palabra con gozo. Y la otra cosa es Pablo y Bernabé se fueron de la ciudad. Entonces, pues si ellos van a rechazar la palabra, no van a continuar anunciando el evangelio a ellos. Pero sí, en el inicio de la historia es increíble. Escucharon la palabra el primer sábado, nadie los conoce.
y para el segundo sábado casi toda la ciudad llega para escucharlos. Increíble la obra del Espíritu Santo en esta predicación de Pablo. Y, y- está hablando con los judíos que no creyeron que Jesús fue el Mesías. Entonces, la solución para Pablo era, pues voy a compartir todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, hablando de las profecías y todo, y cómo llegamos a este día en esos días de Jesús en la tierra, que Dios envió a su Hijo y su resurrección y todo, confirmando que sí es el Mesías. Entonces, podríamos decir que también esto es um, como una solución a- a- en esta predicación, porque la gente no creerá en Jesús como Mesías. Bueno, ahora continuamos con Soledad y el punto principal de la historia es el apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Es el punto principal. Podríamos tal vez agregar algo del rechazo de la gente, pero bueno, esto es el punto principal de la historia. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién puede comentar sobre el pecado que podemos ver en esta historia? Hola, profe, buenos Empezamos con días. Mariolis. Sí. No tengo buena señal. Eh, ¿Sí me escucho? Ahora sí. Ok. Bueno, profe, yo veo uno de los principales pecados que aparece en el versículo son los celos. Son los celos que los Ujú. judíos empezaron a ver que Pablo y Bernabé tenían multitudes y empezaron los celos, ¿verdad? Empezaron a Sí. ver que ellos le iban a ganar como que el liderato que ellos tenían se lo iban a quitar. Entonces empezaron los celos y más abajo podemos ver en otro versículo la instigación que ellos hicieron, la provocación de a mujeres piadosas, a los principales, como para que se fueran en contra de Pablo y Bernabé, y que de hecho ocurrió, que lo sacaron de los límites de la ciudad. Entonces, pues ahí podemos ver los celos, la instigación, la envidia, todos esos pecados. Ujú. Excelente, sí. Sí, es el pecado principal tal vez en la historia. Tainit. Sí, buenos días, Dios les bendiga. El rechazo a Jesús del Evangelio, el orgullo y la arrogancia que también se puede agregar ahí, Ujú. creen que no debe oír el mensaje de Pablo y Bernabé en el versículo 41. Entonces vemos ahí que el pecado es universal, desde cuándo hasta nuestros tiempos sigue atrapando al ser humano y que afecta a todos, afecta a través de la fe hacia Jesucristo, pero que somos llamados por su misericordia y su poder. Entonces, que dice, y la confianza, esa historia que puede uno ver y retener, salir de él para que no lo contagie a uno, el orgullo y Ujú. la arrogancia, el Sí. rechazar siempre la exhortación de la palabra de Dios hacia uno. Entonces, sí, como Ujú. decía la hermana, la persecución, el acoso, la envidia y el celo son los que más Excelente. recibe ahí. Ujú. Ok. Sí, sí, tiene muy bien, muy claro los pecados que podemos ver en la historia. Y el último comentario aquí es de Jason. Adelante, Jason. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, hermosos los comentarios de las hermanas. Y justamente el Señor me permitió ver Gálatas 5, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y están todos concentrados ahí porque me hace pensar también ahí se plantea en ese texto, el ser religioso es un pecado horrible porque es tomarse la bendición del contacto con Dios
viviéndolo en la carne. Entonces, ¿qué hace el ser religioso? El ser religioso va a la sinagoga todos los sábados, escucha, pero no escucha espiritualmente. El reclamo que le hizo Pablo a ellos le dice, mire, ustedes leen todos los días de reposo las escrituras y no se percataron que tenían a Jesús y lo condenaron, ¿sabe? Entonces, ¿de qué sirve tener contacto con las escrituras fielmente todos los sábados si no voy a ser alcanzado por el amor de la palabra de Dios? Entonces, paralelo a eso está el ser religioso y el ser espiritual. Fíjense que muchas personas que estaban ahí reunidas pidieron más, le dijeron, por favor, vengan la siguiente semana, el siguiente día de reposo, vengan. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A muchos de ellos le estaba llegando el mensaje, pero con seguridad los principales de la sinagoga entraron en la carne, le dieron potestad de su vida a Satanás. Gálatas 5:20 dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería. Pero entra esto, entra el odio, la discordia, los celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, y otras cosas. Esto me hace pensar en una hermosa oración de Martín Lutero, que este texto me hizo decir que, bueno, cuando toque orar, orar para que mi carne no tenga poder sobre mí, sino Ujú, solo el Espíritu de Dios en mi vida. ujú. Gracias, hermano. Sí, gracias, Jason. Sí, sí, pensando en los judíos un poco más, sí, sí. Es bueno ir a la sinagoga para escuchar la palabra cada día de reposo, ¿cierto? Pero lo que usted comentó, sí, sí, no estaban pues escuchando espiritualmente, no estaban de acuerdo con, con quién es Jesús y escuchando en lo que el Mesías hizo. Para ellos el perdón de los pecados y todo era más un costumbre ir a la sinagoga en vez de algo para mejorar su vida espiritual o crecer su fe, estas cosas. Sí. Muy bien. Ok. Vamos a continuar entonces con la última pregunta aquí. Gracias por todos los comentarios hablando del pecado y podríamos decir lo mismo en nuestras vidas si solamente vamos los domingos a la iglesia para mostrar a otros que estamos en la iglesia cada semana y no es para escuchar verdaderamente a la palabra y aprender más acerca de Jesús y todo esto, adorar a Dios. Esto es porque congregarnos. Muy bien. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde vemos el amor? Es una buena predicación de Pablo. Entonces, hay, hay varios versículos en que podemos ver el amor de Dios. Luisa. Sí, bueno, yo veo, pastor, el amor de Dios y me impactó muchísimo en mi vida, aunque tengo algunos años en el Señor, pero hay cosas que todos los días aprendemos. El que anda en este camino, el camino verdadero, en este camino de sana enseñanza, el Señor nos muestra cosas a pesar de que tengamos años. Para mí ha sido un privilegio estar en Academia Cristo porque estoy aprendiendo muchísimas cosas que a pesar de mis años en el Señor no las conocía. Y una de las cosas que pude aprender está en el verso 48. Dice, bueno, yo tengo ahorita la versión Dios habla hoy aquí enfrente de mí y yo lo veo así como que es algo que el Señor ya lo tenía preparado para mí. Ahí muestro su amor, ya Él tenía, porque si no yo no estuviera en este camino. Entonces dice, al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno. Y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna.
Y yo se lo estoy diciendo y siento un escalofrío de mi cabeza hasta los pies. Porque entonces aquí entendí que yo estaba destinada para la vida eterna, que usted, que los que estamos aquí presentes, inclusive que los que se han apartado y han vuelto al camino, estaban predestinados para la vida eterna, destinados para la vida eterna. Y es un milagro muy, muy grande que unos estemos allí destinados y a pesar de que caigamos, nos volvamos a levantar y sigamos en el camino agradando a Dios y obedeciéndole. Esto me ha impactado muchísimo, muchísimo esta parte de esta palabra. Seguramente en otro momento lo leí, pero ahora lo entendí. Gracias, Luisa. Damaris. Dios bendiga, ¿me escucha? Sí. Bueno, el amor de Dios lo vemos en Dios haber elegido a Pablo para llevar el evangelio, la protección de Pablo y de Bernabé, que nunca le pasó nada, la inclusión de los gentiles y la oferta de la salvación y la perseverancia de Dios y el amor que le tiene al ser humano. Dios le bendiga. Excelente, Damaris. Desiderio y luego Jason. Así, hermano, yo miro el amor de Dios en nuestras vidas y en esos tiempos en el cual Él nos dejó como ejemplo a Jesucristo, que fue un varón justo, a pesar de que la humanidad siempre ha estado en pecado, aún sabiendo, y hemos estado en pecado, pero aún así Él nos mostró su amor, mandando a su Hijo amado, en el cual aquí en la palabra del Señor se nos habla muchas veces de ese gran amor que Él tuvo. Solamente, hermano. Sí. Gracias, Desiderio y Jason. Hermanos, bueno, la hermana Luisa, el Espíritu Santo le dio a la hermana Luisa lo mismo que me dio a mí, el 48. Inmediatamente eso, ¿sabes? Por eso bajé la mano un momento. Pero también quiero agregar que el versículo 48 nos hace profundizar nuestra relación con Dios y conocerlo. Y saber que Dios no improvisa nada. Fíjense, los que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, es un versículo que anoto en mis apuntes. Cuando yo defiendo que Dios tiene un plan, Dios no improvisa nada, y cada segundo que el Señor nos va permitiendo, Dios lo tiene planificado de antemano, ¿verdad? Entonces, veo su amor en eso, en incluirme como gentil, y que en este versículo yo lo puedo copiar para saber que Dios tiene un plan. Ujú. Excelente, Jason. El plan de Dios. Muy bien. Y los comentarios en el chat, hay varios que hablaron de los versículos 47 y 48 también. Mario y Luis. ah, Excelente, Fanny también. El versículo 23 hablando de la promesa. Y Dios es fiel y cumple sus promesas. 37 también es un comentario en el chat, Mili, excelente, hablando sí, de la resurrección, y el perdón de los pecados. Bueno, muy bien, gracias a todos. Y 26 también, sí, la salvación es para todos, judíos y gentiles, muy bien. Bueno, gracias a todos por los comentarios ahí. Pues para continuar, en la última parte aquí vamos a hablar de Hechos 13 a 52. En la última pregunta es, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Tal vez algunos ejemplos para compartir, que al igual que el apóstol Pablo, yo hablé sobre lo que hizo Jesucristo por el mundo, como nos lo hace saber en su palabra. O también que dejemos en claro que Jesucristo es para todos, como Pablo obviamente mencionó en esta
en esta predicación. Y también que sigamos predicando, sabiendo que la palabra de Dios suele provocar una reacción mezclada. Algunos creen o por lo menos quieren escuchar más, otros lo rechazan, o se molestan con nosotros. Pero bueno, que sigamos predicando y que tenemos la confianza de hacerlo. Bueno, eso es todo para nuestro estudio del método de las 4C. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte, hablando del proyecto final y la pregunta del proyecto final. Entonces, el mensaje principal de la iglesia cristiana en el primer siglo. ¿Cuál era este mensaje principal de la iglesia del primer siglo? Es la parte A de la pregunta del proyecto final, de la pregunta del proyecto final. Y la parte B es mientras compartimos la palabra con otros, ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal? Vamos a hablar de esto en esta parte ahora y terminaremos hablando del propósito de Academia Cristo. Pero continuamos aquí. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Ay, que siempre. ¿Quién quiere comentar sobre esta pregunta? Ruth, adelante. Buenas tardes, buenos días, Tai. Creo yo que en base a lo que hemos ido estudiando, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ujú. Eso sería el mensaje. Excelente, sí, su muerte, su resurrección. Excelente, muy bien, Ruth. Ah, Desiderio y Luisa, adelante, Desiderio. Así, hermano, pues siempre que en ese tiempo los apóstoles estaban predicando siempre al, al pueblo, a la humanidad, que Jesucristo había muerto, pero que había resucitado con poder y gloria, y que ese era el mensaje de salvación que siempre se exponía a todo el pueblo en ese tiempo, hermano, solamente, hermano. Ujú. Desiderio, excelente, sí. Muy bien, Luisa. Bueno, yo observo que una porción o una de las del llamado más importante que vino inclusive desde Juan el Bautista cuando él decía arrepentíos y convertíos para que venga a vosotros tiempos de refrigerio, ¿no? Ese llamado arrepentidos y convertidos a acercarse a Dios porque no nos podemos acercar a Dios si no hay un arrepentimiento y una conversión. Es la manera como comenzamos el camino. Yo creo que ese llamado al arrepentimiento es mucho más que ofrecer cosas como lo hacen algunas tendencias o algunos modelos de evangelismo, de evangelio. Entonces veo bien importante ese llamado, arrepentidos y Ujú, convertidos. ujú. Gracias, Luisa. Sí, sí, pensando en la ley, también estaban compartiendo la necesidad de un Salvador y quién es el Salvador, que es Jesús, que murió y resucitó para el perdón de los pecados. Y sí, obviamente, somos pecadores y necesitamos un Salvador. Muy bien. Marisela, está en mudo el micrófono, Marisela. Aquí, aquí estaba sintetizando que el mensaje de la iglesia primitiva sigue siendo el mismo de hoy, porque estaban anunciando que Jesucristo era el Dios mismo y que durante Ujú, su ministerio, mientras hizo milagros, eran solamente el motivo para mostrar quién era Él, de dónde venía, cuál era su poder. Hoy Dios nos sigue mostrando su amor, nos llama, nos llama para salvación, nos sana,
nos bautiza, viene, nos habla cada día en las cosas que hacemos. Ahí está el amor de Dios, cada día en lo que hacemos, ahí está el amor de Cristo. Entonces yo entiendo que es el mismo mensaje que decían los discípulos, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es capaz de sanar, que Él es capaz de hacer milagros y que Él es capaz de transformar el mundo y transformar nuestras vidas. Podemos dejar de ser lo que éramos por el amor de Dios. Y pues es lo mismo que recibimos hoy. Dios nos sigue hablando cada día, nos sigue levantando y por eso hay que esforzarnos. Ahorita que se mencionaba lo del pecado, yo sentía en mi corazón decir, bueno, pues yo estoy cometiendo en realidad un pecado desde el momento que no llevo la palabra de Dios debidamente, porque quiero organizar todo, quiero llevar una sola palabra, quiero decir las cosas que yo sé, las cosas que yo conozco. Sin embargo, nos falta muchísimo. Qué bonito sería predicarle a cada persona y decirle, tú sabes, tú conoces al mismo Dios que yo conozco, mira, ha hecho esto por mí, ha hecho esto por otros y puede hacer por ti esto y esto y esto, pero sí muchas veces nos da pena empezar a abordar una conversación, empezar a decirle a la gente, yo siento, por ejemplo, que a mí me falta mucho y tal vez hasta caería en pecado porque digo, ay, no, hoy no hablo, hoy no digo. Y, ay, no, qué oso, bueno, perdón, como dicen los muchachos, ¿verdad? Qué vergüenza, qué pena me da entablar una conversación, pero es el mismo Dios que estaba predicando Pablo, el que podemos predicar hoy, las mismas cosas aún mayores. Les dijo Jesús, harán cosas aún mayores porque cuántas cosas no nos pasan hoy, ¿verdad? Para glorificar el nombre de Dios. Gracias, Marisela. Dos comentarios más, Jason y Mariolis. Hola, Ok, profe, buenos días. Sí. Sí, primero Jason y luego Mariolis. Gracias. ok. El, el mensaje de la iglesia cristiana del primer siglo se orientó principalmente, y ya Jesús había hablado de eso, porque a él le preguntaron acerca de la ley y los profetas, y Jesús cuando hablaba de eso, él dijo que él no venía a derogar la ley, él venía a cumplirla, ¿no? Se cumple en él. Y cuando Jesús en los últimos capítulos de todos de los evangelios quería buscarlos, pero no los consiguió ahorita, él hablaba de que la ley, los profetas y los salmos dan testimonio de él. El Ujú, mensaje que dan siempre, de hecho lo hizo Esteban también antes de morir, me impactó el mensaje que dio Esteban, es casi una copia de cómo defiende la palabra, cómo la defendió Pablo, porque hizo un recuento histórico de la ley, ujú, ¿verdad? De la historia y la ley, de la dispensación de la ley, para concluir en Jesús el Salvador. Entonces, el mensaje de cuando nosotros vamos a dar el mensaje es hablar de la ley, mostrar el carácter de Dios, el amor de Dios en la ley, pero ujú, como testimonio de la llegada de Jesús y en él la salvación que nos da. Ese es el enfoque que veo, porque en la ujú. sinagoga conocen la ley y la revisan todos los sábados la ley y la siguen leyendo hoy día, pero no reciben testimonio de Cristo a través de la Torá. Ujú. Sí, gracias, Jason. Eso era Sí, lo que quería comentar. sí, Jesucristo crucificado y resucitado es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Exactamente. Estaban enfocados ahí también. Mariolis, el último comentario. Lo siento, no escuché, Mariolis. Hola, hola, profe, sí, qué pena. Eh, profe, yo pude ver, ¿verdad? Que pude sacar en conclusión, dice, Pablo narró la historia de Jesús muerto y Jesús resucitado, pero el Espíritu Santo es quien hace toda la obra en nosotros, ¿verdad? Así como en ese tiempo Dios utilizó a los discípulos
los utilizó, así también utiliza a cada uno de nosotros para llevar la palabra de salvación, ¿verdad? Y como fue en ese entonces, sigue siendo, lo sigue siendo ahora. Dios utiliza a cada uno de nosotros, pero es el Espíritu Santo que nace la obra en cada uno de nosotros. En la transformación, en la renovación, solo el Espíritu Santo lo hace. Ujú. Gracias, María Luis. Muy bien. Bueno, entonces, para resumir, pues gracias a los que están hablando en el chat, también Fabio, Fanny, Dianit, Enrique, Mario, Marisela, gracias por los comentarios ahí también. Ah, Lidia, Yelitza, muy bien. Am, Excelente. Pensando en esta pregunta, entonces, sí, estamos hablando de Jesucristo, su muerte, su resurrección, el perdón de los pecados que tenemos en Cristo, la salvación, la vida eterna. Todo esto es el mensaje principal de la iglesia. En Hechos 26, 17 a 18, Pablo explica su llamamiento por Jesús cuando dice, ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesucristo crucificado y resucitado significa perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y fe y perdón de pecados es muy claro ahí y vida eterna en esta parte. Y bueno, entonces el mensaje central de la iglesia está en la cruz y la tumba vacía. En Hechos 13 dice, Hechos 13, 29, en esta predicación de Pablo en la historia de hoy. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Y luego en 38 dice, hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Entonces, sí, es muy claro esta predicación de Pablo y de otros apóstoles, discípulos en el libro de Hechos. Están orientando a la gente a Jesús, el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió por nosotros. Jesús resucitó para declarar su victoria sobre el pecado y la muerte y todo. Y esto es el mensaje principal. La cruz y la tumba vacía, el mensaje central de la iglesia es Jesucristo. Esto es el Evangelio. Jason, un comentario. ¿Quiere comentar, Jason, o no? Pero quería que me comentara. No, la versión de la Biblia que usan en las diapositivas, profe, que no la colocan. Sí, la ¿Me escucha? versión que usamos típicamente es Reina Valera contemporánea. A veces nueva versión internacional. am, O- sí, bueno, ok. Me disculpa que se me está dañando la conexión. No, gracias, está bien, Jason.
Muy bien, entonces esto es el mensaje principal y pensando en nosotros, en nuestras vidas hoy en día, mientras compartimos la palabra con otros, ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal? Pues exactamente lo mismo, ¿cierto? Debemos compartir, podemos compartir de Jesús, lo que hizo. La plan de salvación, Jesús es el cumplimiento, Dios con nosotros, su muerte, su resurrección y el perdón que tenemos en Cristo. Eso es el evangelio que también podemos compartir con otros. Enfocamos en Jesús y lo que hizo por todo el mundo. Ok, terminamos entonces con el propósito de Academia Cristo. Voy a pasar un poco más rápidamente por esta parte, porque ya hemos pasado la hora. Pero bueno, si hay preguntas, también ustedes pueden hablar más conmigo después en el grupo pues pueden comentar en el grupo de WhatsApp, también pueden enviarme un mensaje directo a mi WhatsApp, o pueden hacer sus preguntas en el chat también. Pero bueno, pensando en la Gran Comisión y conectando todo a el propósito de Academia Cristo. Y bueno, Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la Gran Comisión de Jesucristo, que es vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la palabra, de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Y nos dedicamos a ayudarles en conocer y entender las escrituras, obviamente porque ahí, en ellas, el Espíritu Santo nos muestra el pecado y nos conocemos la gracia de Jesucristo. Y también al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesucristo nos llama deseamos compartir la palabra con otros. Entonces, esto es el propósito de Academia Cristo. Vemos la gran comisión ahí. Pues tenemos los cursos del nivel sembrador, y grupos sembradores, consejería, para compartir la palabra con otros. Ayudamos a los alumnos en hacer todo esto. Y bueno, esto es como intentamos de participar en esta gran comisión. Empezamos con los cursos de discipulado, donde ustedes están aquí con los cursos de discipulado, y pensamos que no es solamente para aprender, también por eso enseñamos como el método de las 4C, para que ustedes también pueden compartir la palabra con los otros fácilmente. Y luego, después de este nivel, también ofrecemos el nivel sembrador y pues tenemos los grupos sembradores en que tenemos alumnos que están trabajando junto con nosotros para compartir la palabra en sus comunidades. Y tenemos muchos recursos en nuestro sitio web pues todos son gratis, y son para ayudarles en compartir la palabra en sus comunidades. Bueno, esto es todo. Entonces, si ustedes tienen preguntas, pueden compartir mucho más conmigo o sus preguntas, sus dudas por WhatsApp. Pueden enviarme un mensaje. Sí, estoy aquí para ayudarles si es algo del nivel discipulado, si es una pregunta del nivel sembrador, yo puedo ayudarles en todo o sobre algún recurso que tenemos en nuestro sitio web. También. Pero bueno, esto es todo entonces para el día de hoy. Tenemos la pregunta del proyecto final, parte A y parte B.
el mensaje principal de la iglesia y nuestro mensaje principal también mientras compartimos la palabra. Eso es las preguntas, son las preguntas del proyecto final para la lección 5. Y entonces, esto es todo para el día de hoy. Voy a compartir la tarea con ustedes, el video para la lección 6 y darles un vistazo a Hechos 14 y 15. Y vamos a leer juntos, vamos a enfocarnos en la historia de Hechos 15, versículos 12 a 39 en nuestras Biblias. Y bueno, entonces esto es todo para el día de hoy. Lo siento por terminar tan rápidamente en la última parte aquí. Pero bueno, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos por la participación hoy. Dios Sí, bendiga a es todos. una bendición Amén. estudiar con ustedes. Bendigo. Dios le Amén. bendiga, Gracias. hermano. Gracias Feliz tan día. bonito. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Tengan buen día. Para Bendiciones. todos. Hasta luego. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Hasta Gracias. luego. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Gracias. Ahora Gracias a todos. Que el Señor los bendiga a todos. Y que cada Amén. día Mente aprendamos Enrique, más. bendiciones. Amén. Amén, amén. Hasta Amén. luego.